Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentan Tertulia Magallánica. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente desde la Perla del Estrecho, esta tertulia magallánica a través de ITV. Presentaremos nuevamente los panelistas, yo creo, partiendo por don Esteban Tafra, desde Tierra del Fuego a la Perla. Punta Arenas, al continente, como se decía antiguamente. Al continente, justamente. Como estamos en época de Teletón, el niño símbolo del barrio Prat, Mario Arturo Derpis. Con la historia magallana a cuesta, don Fernando Calcuta Flores. Hola, ¿qué tal? Y un hombre dedicado a las letras y a las leyes, Marino Muñoz. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas ¿De qué gracias. vamos a hablar hoy día, don Fernando? No sé, pues yo creo que sería importante hablar de nuestra identidad. Me parece que... La identidad de los magallánicos. Sí, somos una ciudad, una región bastante distinta al resto de Chile. O sea, creemos que tenemos nuestra propia identidad y yo creo que de eso deberíamos conversarlo para que muchos que creen que no tenemos identidad conozcan y se den cuenta que sí la tenemos. Y sabes, Fernando, para ponerle un poco el tema duro, hay estudios de geomarketing que dicen que los magallánicos somos, dentro de nuestro país, los que más desarrollado tenemos el sentido de pertenencia con nuestra región, más que cualquier otra. Absolutamente. Hay algunas regiones que tienen banderas que saben que tienen, pero algunos ni la conocen. Y el caso nuestro, tenemos un escudo donde tenemos nuestra bandera, ese tema que nos acompaña de República Independiente de Magallanes. Yo creo que ha ido construyendo este tema que a nivel país se siente. Los magallánicos somos distintos. Yo creo que a raíz de Magallanes, las otras regiones se han ido sumando a esto de buscar una bandera, un escudo. Sí. Yo creo que nosotros marcamos esa pauta. Sí, no me cabe duda que tiene que ser así. Hay que pensar de que, para mí, en forma especial, y lo que más me llama la atención es de que podríamos decir, bueno, nosotros, los que ya peinamos canas o tenemos cierta edad, podemos ser más arraigados en nuestra región, pero la verdad creo que no es así. O sea, me alegra muchísimo ver de que cada muchacho que tiene que irse a estudiar fuera de Punta Arenas, cuando tiene que armar su maleta, deja la parte superior para poner la bandera de la región, la que va a llevar por todo Chile o por donde ande. Sí, eso es. Porque la verdad de las cosas es que es un símbolo que sabe que se va con el corazón de Magallanes, aunque sabemos claramente que es muy posible que no vuelva a trabajar acá. O sea, aunque termine sus estudios, desafortunadamente es un porcentaje ínfimo los que pueden volver, por razones que todo el mundo conocemos. No tenemos unas condiciones laborales que puedan acoger a tantos profesionales y buenos profesionales que salen desde los estudios de Magallanes. Sí, de hecho, perdona, pero la Universidad de Magallanes hasta hace 10 años atrás no tenía el abanico de carreras que tiene hoy día. Sí. Hoy día tienes medicina, arquitectura, psicología, leyes, psicología, ingeniería comercial. Entonces, la Universidad de Magallanes es un aporte fundamental, pero 10 años atrás todavía no es exactamente 4 carreras. Y ahí muchachos, ahí fuimos perdiendo parte de nuestra gente, porque precisamente como tenían que irse a estudiar por la falta de oferta que había en el tema educacional, la gente en sus años de universidad es cuando conoce a sus buenos amigos, a sus buenas amigas, por ahí de novios, se casan. ¿Y dónde se quedan? En el mejor mercado laboral, ¿no es cierto?, que hay en este país, que es la gran capital, y ya no volvían. Así que coincido con Mario en que gracias a esta nueva oferta educacional, que no es solamente la Universidad de Magallanes, veamos la sede que tiene hoy día INACAP en esta zona, Santo Tomás y muchas otras, ya no es tema, pienso yo, y esto le hace muy bien a la economía de las familias en la zona, el tener que pensar que los hijos se van a ir, lo que también creaba un problema social complejo, familiar. Nosotros nos
desprendemos de nuestros hijos a diferencia del resto del país cuando tienen que irse a la universidad. O sea, los tenemos hasta cuarto medio y después... Bueno, y era antiguamente complicado. se iban por toda la carrera, se iban Así por 5 años. Exactamente. No, Oye, Ahora ya todos los fines de semana, y los mira, niños vienen, van y y vienen, mira, fin para de semana llegar, para largo. seguir en el área chico, yo creo que este tema de nuestra identidad tan marcada, yo creo que precisamente lo que contribuyó a eso fue la falta de comunicaciones que hubo en un tiempo y lo caro de los medios de transporte para ir al norte. Obviamente, Nosotros ¿no? éramos magallánicos, aislados geográficamente como todavía el resto del país y con pocas comunicaciones. Entonces hicimos más nuestras cosas, hicimos más propias cosas de los argentinos, hablábamos en la previa, ¿por qué nos identificamos los magallánicos en otros lados? Oye, ¿tú por qué hablas medio cantadito? Nos decían seguramente, ¿no es cierto?, muchos de Todavía nosotros. No, y todavía nos dicen, ¿eres argentino? Claro, y es por eso yo creo que estábamos muy dentro de nuestra zona, compartiendo entre nosotros, y lo más cerca que teníamos eran los argentinos. Sí, mira, a propósito de los argentinos, cuando surge esta conversación de si existe o no existe la identidad magallánica, y si efectivamente somos como tales magallánicos a secas, distinguiéndonos un poco del resto de nuestros compatriotas, me acuerdo de un ensayo de Ernesto Sábato, el connotado escritor argentino, un ensayo que se llama Tango y Metafísica, que precisamente surge a raíz de una polémica que hubo respecto de la argentinidad del tango. El tango proviene de varios ritmos musicales y Sábato desliza una frase que es clave. Negar la argentinidad del tango es un acto tan patéticamente suicida como negar la existencia de Buenos Aires. Entonces nosotros podríamos decir perfectamente acá, negar de que aquí hay una identidad magallánica es como negar que existe la Pampa. Es como negar que existen los vientos sobre 120 kilómetros por hora o que cuando nosotros éramos niños andábamos con la nieve hasta las rodillas. Y todos esos factores, las comunicaciones, las características propias de nuestra geografía, nos hacen ser diferentes. No es lo mismo ir al colegio, ¿no es cierto?, con 120 kilómetros por hora de viento en contra, ¿ya?, que ir al colegio con 22 grados de temperatura. No, pues. Y eso te forja distinto, te hace diferente, te hace caminar distinto. Los magallánicos caminamos distinto, hablamos distinto, miramos diferente, porque como andamos contra el viento, de repente como que miramos medio así, claro, medio de lado, así, nos dicen que este está medio enojado, no, pero si es así, es que es de Punta Arenas, déjalo. Le estamos peleando al viento. Claro, todavía está peleando con el viento. Entonces, y a propósito de lo que mencionaba Esteban, el hecho de salir, lo que nosotros, algunos forzosamente tuvimos que salir de acá porque en el tiempo que nosotros estudiamos la carrera que queríamos estudiar no estaba acá y tuvimos que salir de allí. Y efectivamente muchas veces incluso éramos motivo de burlas en la universidad con nuestros compañeros por nuestra manera de hablar, por nuestra forma de vestirnos, porque éramos distintos. Y eso, ahora, habría que tener un sociólogo para que dé las categorías, como somos, pero yo lo único que puedo concluir como simple observador es de que somos diferentes, lo somos. De que tenemos una identidad propia, yo creo que la tenemos. Pero ¿de dónde viene esa identidad? Lo que yo te digo, la identidad magallánica viene desde mucho tiempo atrás, pero yo te digo, que pensar cómo nos creamos, o sea, cómo se forjó esta región. Esta región se forjó con distintas colonias de inmigrantes que llegaron de distintas partes del mundo. O sea, tenemos que pensar españoles, suizos, franceses, alemanes, italianos, portugueses, Croatas. y por supuesto, déjame terminar. Indios. Y Los chilotes. rubios eslavos, como dice el... Tanto. y croatas. Los eslavos del sur. Claro, los eslavos del sur. Y los chilotes. Y los sí. chilotes. La Porque grandes es colonias una chilotes, amalgama de colonias, pero también de y eso gente... que se muy juntó fuerte. con la raza propia del sur de Chile, con los chilotes, conformaron un tipo de identidad totalmente Y los argentinos distinta. tan cerca porque esta convivencia Pero permanente. pero eso con ya más argentinos. convivencia que ellos hayan venido para acá a quedarse. Claro, Pero no, ojo con el Pero influyeron nosotros muy- sí le apostamos nos harto influyeron terriblemente. material a ellos en su momento. O sea, se fue desde acá, de Punta Arenas y desde Chiloé, poblaron gran parte de la toda la Patagonia. Patagonia. De la Patagonia Absolutamente. Oye, argentina. pero el tema fundamental para mí es que estamos aislados. Sí, El tema fundamental es el aislamiento. El que aislamiento, tenemos. si eso- si Entonces, eso cuando partió- tú dices, ¿cierto? Aquí nos conocemos todos. Claro. ¿Qué significa eso? Que viene alguien de afuera y tú lo ubicas.
porque es de afuera, Sí, pues. ¿cierto? Esto no es Osorno, no es Valdivia. Por supuesto. Entonces, yo creo que lo fundamental es justamente eso, que por ser una zona aislada, de alguna manera, decíamos, nos conocemos todos, hoy día es mucho más grande y todo lo que tú quieras, pero sigue siendo el magallánico la persona que piensa cuando alguien hace algo que no es correcto, dice, gente mala del norte. Hay una película, de hecho, yo iba a decir eso, Mario, que nos disculpen, ¿no es cierto?, todos los Por nortinos. supuesto. Pues. Pero mucho se estilaba eso, o sea, y como consecuencia de esta película, que no es tan antigua, gente mala del sur, Hace un del par de norte, ¿no años es de cierto? eso Así Patricio es. Riquelme. Y yo creo, Sí, Mario, pues. que eso dice relación con que, como estábamos aislados geográficamente del resto del país y todos nos conocíamos, oye, uno está obligado como a portarse bien. Además, que todos usamos el modelo de crianza, de saludar, de pedirnos por favor, ¿no es cierto?, de despedirnos. Oye, yo no sé cuántos tíos tenía, bueno, un día tuve que preguntarle a mi mamá y a mi papá, ¿cómo era esto de tanto tío? Porque a todos había que decirle tío, ¿te acuerdas? Obviamente, si tú, ¿de cuál estafras eres? ¿De cuál es mi misa? Claro. Todos se conocían. Y decía es Tipe, El hijo esto, de. Danilo. Y entonces, yo creo que estaban dadas las cosas para que nosotros fuéramos yo te digo, conformando Oye, algo muy nuestro. Y yo quisiera recalcar un tema que me parece fundamental. Además de lo que tú dices de las distintas razas que llegaron a Magallanes, un tema importantísimo es la llegada de los salesianos, ¿cierto? Porque la llegada de los salesianos marca el inicio, ¿cierto?, de la instrucción, de alguna manera, en Magallanes. Y si nosotros pensamos, ¿cierto?, en la gran enseñanza de Don Bosco finalmente tú podrías resumir la filosofía salesiana en la frase que dice: queremos formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, Así es. ¿cierto? Buenos cristianos y honestos ciudadanos. Entonces, con esa frase, de alguna manera, nosotros nos vamos comportando en esa medida, en no perjudicar al otro. No tienes por qué ser tan amigo, pero sí lo ubicas, y el hecho de que ya lo ubicas te da menos alternativa a hacerle un daño. Porque cuando tú eres como anónimo, tú dices, bueno, esta persona no la conozco, me da igual. Y de ahí viene también el hecho que nosotros seamos tan acogedores, tan hospitalarios, ¿cierto? Porque el magallánico se desvive en un minuto determinado por hacerle una gauchada, ¿cierto?, a alguien, decir, oye, ¿cómo llegó esto? Y tú le ubicas dónde comprar la centolla, hasta tú lo llevas, haces todo. Dime una cosa, cuando tú vas a Santiago, ¿quién te va a buscar? El Transfer, ¿no es cierto? Sí. Y en Punta Arenas, ¿quién te va a buscar? Uno. Sí, pues. Sigue Exactamente. siendo buscar a todas las personas Yo al creo que aeropuerto. sí. No, ¿cómo te vas a venir en transfer Claro. o en taxi? No, pues, eso no. Acá en Magallanes no se estila, o sea, tenemos que ir a buscar uno a quien nos visita. Hay muchos elementos, perdón, que yo creo que van conjugando esta identidad magallánica que yo todavía no me atrevo a categorizar porque en términos académicos no tengo el alcance como para hacerlo, pero mencionaba Mario, bueno, la educación de los salesianos, indudable el rol. Los grandes educadores laicos que llegaron también aquí a la región, o sea, nombres connotados de profesores que marcaron su huella. Pero junto con el asunto de las razas, con el asunto formativo, yo quisiera, digamos, rescatar los otros aspectos que son los otros aspectos ambientales, ¿no es cierto? Incluso, a mí me pasaba las primeras veces que me llevaron a Santiago, la orientación nuestra. Las primeras veces a mí me da la impresión de que el río Mapocho corría al revés, porque uno está orientado hacia el otro lado. Acá el sol aparece por el otro lado. de la cordillera, sí. Es la única parte de Chile que Es la única parte de Chile. A pesar de que una vez a Buddy Richard le preguntaron sobre su canción Al ponerse el sol tras las montañas. Entonces le dijeron, pues si el sol se pone en la playa. Sí, pero es que yo soy de Granero y en Granero hay un cerro y ahí se pone el sol. Que es la excepción que confirmaría la regla. Pero yo creo que ese tipo de cosas a nosotros de alguna manera nos van modelando. Los usos que nosotros teníamos, el hecho de, por ejemplo, de niños, como aquí estaba todo cerca, ir y volver a pie del colegio. O sea, recordemos lo que eran los que vivíamos en el barrio sur y veníamos
por así decirlo, al centro, al colegio. Pero era un aprendizaje, esas idas y venidas. Uno no llegaba nunca a la casa porque en cada esquina paraba a jugar a las bolitas, paraba a jugar al trompo, ¿no es cierto? Pasaba a comprar, a comprar pan. Y todas esas cosas yo creo que nos van modelando de una manera diferente, que nos categoriza de una manera distinta. Nosotros tenemos códigos que son distintos. Nos pasa, por ejemplo, no sé si ustedes con sus amigos, oye, ¿qué te pasa? ¿No has visto este otro? No, es que no te ha llamado. No, a mí tampoco. No, es que está pololeando. ¿Ah? Entonces tú empiezas a averiguar, oye, ¿y cómo está? No, el otro día andaba feliz ahí en el centro. Por eso que anda corrido. ¿Ya? Pero, claro, pero ya lo van a dejar solo y va a volver. ¿Ah? Entonces tú tienes todas esas cosas. ¿Por qué? Porque creo que entre las cosas que nosotros tenemos, nosotros somos muy pasadores de cuenta. Sí. O sea, tú te sientes, por ejemplo, si no te llaman por teléfono. Sí. Oye, yo no sé, tengo un amigo en Natales que cuando yo voy a Natal y no lo paso a ver, olvídate, o sea, está enojado 3 meses. ¿Ya? Porque creo que todo eso responde, ¿no es cierto?, a esa necesidad que nosotros tenemos de afecto y de cercanía. Yo creo que a lo mejor no somos muy demostrativos, pero sí, tal vez nuestra soledad, nuestra lejanía, el frío del invierno, nos hace ser de repente que necesitemos el afecto, el contacto cercano con nuestros amigos. Pero yo te digo una cosa, hay otros antecedentes. Yo creo que deberíamos remontarnos un poquito hacia atrás y darnos cuenta de que esta región se creó en base a su gente. Así es. No se creó en base a un gobierno central. Exacto. Acá se creó en base a su gente. Todos de alguna forma ponían un granito de arena para arreglar una calle, para hacer una vereda, para hacer algo. ¿Me entiendes? Y hay un libro que cumplió ya hace justamente 100 años ya, que dice Viaje de un chileno a Magallanes, 1914. Y lo hace es escrito por un diputado, Agustín Gómez García, de ese tiempo. Y vino a hacer como que dice, un balance de lo que era la ciudad de Punta Arenas y lo que era la región en sí. Y se encontró con tremendas novedades que verdaderamente no lo podía creer. Porque ya le habían contado, por ejemplo, que acá había una federación obrera, la cual está creada por gente que quería revolver el gallinero y qué sé yo. Y se dio cuenta que era muy distinto. Y compara él en su libro de que la Federación Obrera de Magallanes podía ser comparada con federaciones obreras de Alemania o de Bélgica, que eran grandes federaciones obreras. Y decía, cuando empiezo a entrevistar a la gente y me encuentro que la Federación Obrera de Magallanes tenía profesores dedicados a sacar de la ignorancia de no saber leer ni escribir a mucha gente. Tenía doctores propios, abogados propios. Y en sí no era revoltosa, como decían, pensaban de que eran anarquistas y que eran un grupo de personas que no querían saber nada con nada. Y muy por el contrario, la Federación Obrera de Magallanes era muy participativa en todos los eventos que se producían. La fiesta de la primavera siempre se presentaba, fallecía algún personaje importante, siempre ponía en el diario una participación. La Federación Obrera de Magallanes llama a participar de los funerales de fulano de tal. ¿Entiendes? Entonces, y esa Federación Obrera fue creciendo a tal punto que agarró parte del territorio argentino. Y sí, eso fue muy importante. Fíjate que la Federación Obrera a la que tú te refieres, la FOM, sirve de base para la FORA Argentina, de acá de Río Gallegos, la Federación Obrera de la República Argentina, con su sede acá en Río Gallegos, donde estaba, ¿no es cierto?, entre otros, Antonio Soto Canalejo. Claro. Y esta FORA Argentina es la que precisamente inicia los movimientos reivindicativos de los trabajadores de las estancias que derivan en las huelgas de 1921 y las matanzas y 1922. Pero es a partir de esta FOM magallánica que se funda la FORA en Río Gallegos. Toman el modelo. Además que en ese tiempo el tránsito era muy fluido de todo tipo, comercial, ¿no es cierto?, sindical, prácticamente no existía la frontera. Conversando con algunos propietarios actuales de estancias que uno conoce y que tienen recuerdos de estas cosas,
fíjense que ellos dicen de que el obrero de esos tiempos, independientemente que ellos como estancieros pudieran haber no compartido, sus antepasados no haber compartido las reivindicaciones o los planteamientos de esta Federación de Obreros, las estancias tenían bibliotecas. Sí, casi todas. La estancia San Gregorio, acá tenía biblioteca, Guasi Harbor también. Cameron. Todas. San Gregorio, todavía está la construcción ahí, tenía un teatro donde se montaban obras teatrales por parte de los trabajadores. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un nivel cultural, ¿no es cierto?, de un nivel de preparación de los trabajadores que era bastante alto y profesionalizado. Eran muy disciplinados en pagar sus cuotas, ¿eh? Porque había una mucha persona disciplina. que iba por todas las estancias Así cobrando las es. cuotas de la Federación Obrera, y dicen que estaban muy al día todo el En mundo. la estancia María Betty de Río Grande, que ahora se llama María Betty, que fue fundada como la segunda Argentina por José Menéndez, todavía está la biblioteca, la biblioteca Matías Betty, que era un poeta, ¿no es cierto?, hermano de María Betty Chapital, casada con José Menéndez. Entonces, estamos hablando de avances bastante importantes a inicios del siglo, 1910, 1920, sí, que es la época que tú mencionas con el libro del viaje del chileno a Magallanes, que el solo título habla por sí solo. Como que va a otro país. Chileno como que va a otro país. Iba a otro país. Y no me cabe la menor duda que ella se encontraba con gente un poco distinta. Y no puedo sustraerme de lo que quería decir al principio cuando hablaban de nuestra argentinización, es de que por nosotros tener, por ejemplo, lo más cerca de Punta Arenas, Río Gallegos y algunas otras localidades cercanas, yo recuerdo que en los movimientos culturales normalmente o artísticos estaban, ¿no es cierto?, así, marcados por la presencia de los argentinos. Aquí cuando venían los tucutucos, y yo estoy hablando de 30 años atrás, los cuatro de Córdoba, que no se conocen, aquí estaban 1 o 2 días a tablero vuelto, ¿no es cierto?, en los teatros, y venían los Guasos Quincheros, los 4 de Córdoba, no pasaba nada. Y pasaba poco. Y eso habla de cuánto más cercanos siempre estuvimos a Argentina por este aislamiento. Pero actualizando, ¿no? No fue a la universidad a pedir un virome. Te iba a decir eso, ya éramos distintos cuando uno estaba estudiando, decía, ¿me prestas tu virome? Y claro, te miraban respondí y te miraban raro. Sí. Ya, pues, weón, préstame tu virome. Pero ¿a qué te refieres? Tu lápiz, ¿pero por qué virome? Chuta, hay una marca argentina que se usaba mucho en Magallanes que se llama virome, entonces pasó a ser un genérico. Y hasta el día de hoy hay gente que porque tú le decías, oye, qué bonita tu casaca. Perdón, tu campera. Oye, pero bonita tu escúchame, campera. hasta el día de hoy, dices tú, la cubierta. Oye, nosotros habitualmente, ¿dónde vamos de vacaciones? Lo más cercano. Puerto Madryn, viejo. O sea, nuestra playa más cercana está en Argentina. Nuestra playa más cercana está en Argentina. Pones nafta en el surtidor. Pones nafta en el surtidor. Claro, arreglas la cubierta. Y te vas por la ruta. Oye, y lo más increíble, esa capacidad que tenemos para mimetizarnos con el idioma, che. ¿Ah? Hola, che. Hola, me cago. Claro, lo de las canciones. Oye, pero no solamente las formas de hablar, y esto también es reciente, pero que viene con nuestras costumbres de uso, nuestra forma de consumir o de usar. Lo hablábamos el otro día en la previa del otro programa. Oye, el perramo. Cuando el Perramo era Perramos, que era una marca inglesa que estaba en Argentina. Sí. Y lo otro, yo esto lo cuento, cuando llegó una cadena nacional a Punta Arenas, no entendía esto de que nosotros aquí queríamos mayonesa rica, no consumíamos champaña como en el resto del país, sino que una sidra, que es una cosa de manzana, y que en otras partes, salvo por ahí en Temuco, que hay algo, en otras partes, bueno, tienes que explicarle qué es lo que es la sidra. Y aquí, no sé, se consumen una chicha, claro. Miles de cajas en esto. Claro, tenemos muchas cosas que nos hacen muy especiales y que hemos ido tomando en esta amalgama que tú decías, Fernando, de razas que se fueron conjugando en esta zona. Hay un hecho que es particularmente destacable para quienes vivimos acá, que fue la situación del año 1978. En diciembre del 78, alrededor del 22-23, ya se sabía que afortunadamente no iba a haber guerra. Y nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que la cena de la Navidad y el Año Nuevo, con sidra real,
¿no es cierto? Y con la mayonesa rica. Entonces, puede parecer un detalle, puede ser un artículo Y de el consumo. pan dulce argentino. Y el pan dulce, y el panetone. Y los cremalines sueltos. los Y cremalines. te podías echar poliana para Oye, la poliana, fiesta del año nuevo. 7 brujas. Expliquemos que el cremalín es una caluga de leche, ¿no es cierto?, que era típica. Lamentablemente Tú- desapareció. Tú tienes que pensar, viendo más atrás sobre el tema de que la cantidad de hoteles que fueron construyéndose al costado de la ruta para que todos pudieran llegar en etapas, principalmente a Gallego, Río Grande también. Oye, de la isla misma, Mario, que Claro. me presentaba como de Tierra del Fuego, la verdad las cosas es que nací en Punta Arenas, a la semana ya estaba viviendo en el campo. No, hice memoria y conversé con gente donde yo había llegado a la isla. Primero una batería de producción. Antes los operadores, cuando salía petróleo por todos lados, habían operadores de producción que estaban en unas baterías donde habían 2 casas, 2 pobladores y cuidaban una línea de producción. la familia unos, estabas? claro, y unos estanques donde llegaba el ¿cómo se llama?, el combustible. Entonces mi padre era operador de producción y vivimos durante un tiempo en una batería, así se llamaba, creo que era en Catalina. Y después nos fuimos a Cuyen muy pronto, porque ya nací yo y enseguida mi hermana. Y bueno, llegué a Cuyen, donde estuve prácticamente toda mi enseñanza básica, 2 años interno en Sombrero. Después a los funcionarios de NAP los trasladaban al continente cuando nosotros pasábamos la enseñanza media. Pero déjenme contarles la odisea de salir de Cuyen para venir a Punta Arenas, porque nuestros padres tenían permiso para venir al continente cada cierto tiempo, así como daban 4 pasajes aéreos en el año para que venga toda la familia. Despegábamos en Cerro Sombrero y aterrizábamos al lado de la zona franca, Bahía Catalina, donde están las instalaciones, ahí aterrizaba el avión. Sí, pista de tierra. Pista de tierra, zona franca, en los ¿verdad? famosos DC-3. Sí. Y teníamos pasajes limitados, 4 pasajes para cada persona. Y después se hacía todo por tierra, en vehículos con la tecnología de ese tiempo, neumáticos angostitos. Y como decía Fernando, salíamos de Cuyen, primera parada en Sombrero, después en Espora, cuando cruzaba, y ya veníamos con 1 o 2 pinchazos, caminos malos y qué sé yo. Sí. Cruzábamos en una barcaza que era mucho más pequeña, qué sé yo, y complicada de navegar, y cruzábamos y había una parada en el Hotel Sangüesa, que todavía está, Y antes, pero eso que la- había que... antes eso es la hostería que está en Punta Delgada. En Tehuelche, claro, pero Tehuelche. eso era para el que venía de Argentina, pero cuando tú terminabas de cruzar, podías, si querías, para avanzar, porque te demorabas muchas horas, no había camino pavimentado, hacías al tiro y parabas en Sangüesa, en el Hotel Sangüesa, que todavía está funcionando. Y luego la última parada antes de llegar a Punta Arenas era en el Hotel Cabeza del Mar. Ese es el mar. Mi papá llamaba por teléfono Para avisar de con eso. Magneto, operadora, el 157 en Punta Arenas, ¿cómo no? Espere, estoy 157, lista su llamada, señor Tafra, que sea. Pum, señorita Rubia, a la señorita Merwis, ¿puede prender la calefacción, por favor, en la casa para que esté calentito? Porque íbamos a llegar unas cuantas horas. Entonces, efectivamente, yo cuento, ¿cómo se llama? Tierra del Fuego, Punta Arenas. No voy a decir que era una odisea, pero no es lo mismo de hoy día. Y como ustedes dicen, la gente de Natales tenía otro cuento, Morro Chico, y yo creo que igual Cabeza del Mar, el Hotel Río Chabunco, la gente El de Rubens. el Rubens. Y Hotel Retiro, aquí El en la Retiro. salida. El Hotel Retiro era donde pasabas, donde dicen que siempre pasaba Salvador Allende. Aquí en Tres Puentes, ahí estaba el Hotel Retiro, donde quedó Acá no ahí. está el árbol que... Sí, esos árboles eran del Hotel Retiro. Era del Y el otro que estaba en la denominada Ruta de los Tehuelches, que seguramente era un camino que salía por el paso Bellavista, era el Hotel Dinamarqueros, Claro, entrando por Guasijarro. Gallegos chicos. Iba a Gallegos Chicos y ahí se podía entrar por el paso Bellavista, la estancia Bellavista que está al otro lado por la Ruta 40 de Argentina. Bueno, y con estos recuerdos hacemos un pequeño alto en el programa. Así es. Bien. Ese celular creo que... Muchas gracias por esperarnos, amigos. Aquí estamos. Y tenemos un invitado que no lo hemos nombrado ni lo hemos presentado, pero está también el gran Popeye Ojeda aquí con nosotros, que está haciendo un retrato sorpresa. Seguramente en las cámaras ya lo han visto, pero nosotros no sabemos qué está haciendo. Sabemos que está dibujando a alguien de aquí. Al final sabemos qué pasa. Y por la cámara el Ah, televidente sí lo está están viendo en este momento. sí. Nosotros Para no. nosotros será una sorpresa al final del programa. Bueno, seguimos con este tema que nos apasiona. Esperemos que el rating dé para que nos dibujen a todos. Nos dibujan a todos un programa en cada uno. Esa es la idea, Sí. ¿no? Espero que nos acompañen los Sí. amigos ahí desde las casas viéndonos. Yo quisiera, viendo que estamos hablando de nuestra identidad, dejamos algo
que hace pocos días estuvimos y todos disfrutamos del canto Magallanes. Se vive una obra. Una que gran hizo puesta en escena nuevamente. el hizo canto Fernando Ferrer, y la verdad de las cosas, yo cada vez que me tocaba aprenderme de memoria todo su cuento, su historia, su narración, me di cuenta de que es uno de los grandes libros de historia Así de es. Magallanes. En pocas palabras, En pocas palabras, te cuenta toda la historia de Magallanes, y más encima después con eso, cuando después que entras dentro de una narración, entras a los cantos, verdaderamente te llena y te emociona. Yo nunca dejé de emocionarme, o sea, siendo el narrador de la obra, te diría, nunca dejé de emocionarme, porque la verdad de las cosas es que el canto Magallanes, el que no tira un lagrimón, aunque sea en el corazón, es porque llegó muy tarde a Magallanes, ¿no? Sí. Y si eso no es identidad magallánica, no sé qué. O se fue muy temprano. ¿Ah? O se fue muy temprano. O se fue muy temprano. ¿no? Así es. Realmente un gran aporte este reestreno que hubo del Oye, canto Magallanes. aprovechemos de felicitar Sí. a todo el No, taller Fernando, Altura, a la bien, gente sí. que colaboró y particularmente a La nuestro gente de amigo. Geopark también, Sí, que claro, fueron sí, los sí, sí. financistas, porque Oye, realmente y fue un gran el aporte que Perdón. hizo el Geoparque fue Perdón, y el grandioso. desempeño de Fernando. Sí. Yo fui la última noche, Fernando, y las cosas hay que hablarla como en mesa de magallánico, calzón quitado. Muchas personas decían, si hubiese hecho Fernando la oración por Magallanes del final, hubiese sido mucho mejor. Y la verdad es que cuando fui la última noche de Fernando y vi todo tu desempeño y me iba embalando y decía, en realidad qué bonito hubiese sido. Tengo que felicitar también, ¿no es cierto?, a todo el taller Altura y a Pepe Magallanes, que lo hizo extraordinariamente bien. Pero lo hiciste tan bien, Fernando, en el tema del relato, que mucha gente hubiese querido que tú hagas la oración por Magallanes, porque bueno, es el momento cúlmine de la obra, es el que a todo magallánico bien nacido que no ha derramado sus lagrimones en el transcurso de la obra, sí o sí se va a tener que doblegar en ese momento. Así que no podía dejar de felicitar al taller Altura, al coro de la Universidad de coro y a la Magallanes, orquesta, a los españoles también que estuvieron en el Claro, coro. de coro. la Casa España. De la Casa un de España y solo de- la orquesta de la un Universidad solo Magallánica. un solo de extraordinaria batería de un muchacho que, ¿no es cierto?, Bubinich. reemplazó a Bubinich. Castro. Sí, recordando a Néstor Castro. Pero él extraordinario. fue alumno de Castro en su momento. Ah, mira Alcanzó a tú. ser alumno de Castro, eso te digo, fantástico. Y fíjate, Fernando, que hay una cosa, y qué pena que se haya demorado tanto tiempo en volver a poner en escena el canto a Magallanes. Yo creo Quizás fue que como justo, tú yo bien creo que quizás dices, fue justo después de tantos años, ¿sabes con lo que el pasa, montaje y Mario? con el nivel que se logró en Sí. esta ocasión, porque Es que- yo no lo vi en el estreno, lo vi en No, Santiago, bueno, me parece alguna... yo estuve Pero- 38 años atrás, no en el estreno, en alguna de las funciones, y evidentemente que con todo el paso de la tecnología y todo Claro. demás, esta apuesta fue fabulosa. Fue Pero fantástica. insisto, hay que hacer un mea culpa que esto se debería haber hecho mucho antes. ¿Sabe por qué? Porque hay magallánicos de esta generación que no lo- que no cachan del tema. ¿Qué te No parece? entienden por qué uno se emociona con esto. Y yo lo decía en Facebook después de la función. Oye, es historia nuestra, muchachos. O sea, mis abuelos llegaron de Europa escapando de la Primera Guerra Mundial y mi abuelo Doimo arañó la tierra buscando oro, fue alambrador, tuvo su mina, su pulpería y llegó a tener una estancia. Oye, y ese es mi abuelo. Y a uno lo emociona, ahora, ¿no es cierto?, a los 50 y tanto, uno dice, claro, qué orgullo que en el canto a Magallanes se reconozca con el tamo aleco a los croatas y a todo el resto. Claro, porque Oye, cuando todos hablan del cantaban eso. rompe que rompe el petróleo fue importante. Oye, mi viejo fue petrolero. ¿Cómo no voy a, ¿cómo no voy a llorar con el canto a Magallanes? ¿Cómo no me voy a emocionar desde el tamo aleco para acá? Bueno, ese tema que ayuda a hacernos más magallánicos, yo creo que se cometió un error y el canto Magallanes debería estar en forma permanente, reeditándose cada cierto tiempo. Yo creo que el canto a Magallanes, desafortunadamente, cuando falleció Ferrer, es como que cayó, o sea, no había quien narrara el canto a Magallanes. Y esta fue una condición, yo sé que ellos andaban buscando a alguien en especial, pero a lo mejor tocó la coincidencia que en algún momento Pepe y Miguel me invitaron a un asado en una de las casas era un asado cortito. Como así, buena chiquito. identidad magallánica. Como buena en identidad torno a magallánica, abrazados, sí, se en logran torno las a cosas. un Aquí asado no hay asados en que cortitos, ellos se Fernando, pusieron a en cantar Magallanes. y Claro. yo también me puse a recordar los tiempos en que de la última vez que me había subido a un escenario, hacía 48, 49 años atrás. Cuando leyó el poema La Reina.
Carnaval de invierno del año 69, Oh, Lidia Marales, sí, sí, Reina sí. de las Nieves, Sí, y sí, usted fue el poeta laureado. Laureado, por ¿O esos no? tiempos. Yo tuve el privilegio de asistir al estreno, no recuerdo si fue el año 75 o el 76, en el Teatro Municipal. Y yo creo que es el momento también de recordar a los que ya no están y estuvieron. Fernando Ferrer, Rolando Arancibia, Néstor Castro, Renato Mora. Renato Mora. Sí, Renato. Después de ese estreno, también muy magallánico fue todo, nos fuimos con mis padres y con un, recuerdo que andaba Fernando Ferrer, no recuerdo qué más, pero era un grupo grande, nos fuimos a la Pisa Nostra, en la Avenida Colón, a celebrar ahí La Pisa Nostra de Mario Fosquito. de Mario Fosquino. ¿Dónde está el Santino hoy día? ¿Dónde está el Santino? Sí, sí. Y estuvo la Whiskería 53, que tú la debes haber conocido. Sí, yo te vi ahí. Sí, yo tenía 14 años, no sé. O sea, aquí parece que usted no. Yo vivía en el norte de esa época, Nosotros así que no. te vimos entrar nomás. Sí. ¿Amnésicos o muy lolos? O sea, usted era los que me llamaban de adentro. Oye, a raíz del canto Magallanes, qué hermoso sería un desafío quizás para Geopark, que ya que hizo esta gran obra, de remontar ese otro gran éxito que se dio aquí en Magallanes, que fue Lucas Milis, médico cirujano. claro, que fue un tremendo sí, acontecimiento sí, cultural sí, también. Domingo Tessier. Domingo 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 Tessier. Tessier. Sí. Bueno, Él fallecido, escribió, ¿no? él escribió la obra en base a un cuento del libro de Lejos Del para hermano, Siempre, de Nicolás Mikhailovich. que él escribe de Claro. Lejos para Siempre, y ahí Sí. hay un capítulo dedicado a la historia de Sí. Lucas Milis, y se hace a la obra de teatro que después se llevó a Santiago incluso. Cocho Cárcamo fue un gran actor en esa obra. Bueno, y Sí. Cocho Cárcamo era el hombre de los Hombre poemas múltiple. también, la narración era muy Marta buena. Cáceres. Sí, ¿Se acuerdan sí, de Marta sí. Cáceres, una gran actriz Sí. magallánica? Mm. Hizo el papel de... Bueno, ahí dice, no nos dejes, Señor, que en tentación caigamos de abandonar la tierra que los viejos nos regaron. Esa parte es tan importante para nosotros, y eso, te diría, va muy ligado a la obra de Lucas Milich. En el fondo también habla del muchacho que se fue y llegó con un aire de grandeza por saber más, y que el padre era ¿cuánto se llama? Era un trabajador normal, y él llegó como médico cirujano, pero no a ejercer acá, sino que venía a reconocer De paseo, un poco, pero con otros aires de grandeza. Ya le Que había no quedado es- chico. Claro, que ese fue el que nos llevó la bandera de Magallanes. No me se parece llevó que fue. No, pero fue muy buena y muy emocionante también la obra esa. Muy emocionante, la verdad. ¿Tú la Oye, viste? emocionante, perdón, fue bonito igual ver en esta puesta en escena del canto Magallanes, así como recordabas a las que no están, cómo se han ido integrando, por ejemplo, al taller Altura, el hijo de Miguel Palma. Sí. Claro, Emocionante. los mismos Como- muchachos. como la aposta, Sí, lo que sí. nos pide el canto de no abandonar la tierra que los viejos nos negaron, de continuar, ¿no es cierto?, desarrollando esta obra, y ver a Miguel con su hijo emociona. Yo creo que, la verdad. yo creo que en esto también fuimos pioneros. No recuerdo que otra región haya tenido una cantata dedicada a la región en sí. Está la cantata Santa María de Claro. Iquique, pero que está referida a un hecho particular Ya, que ocurrió en directo, Iquique. pero no la historia completa No de le- una región. Claro, después de esto creo que vino la suite Aysén, que también Claro, es una que obra es una musical, obra que musical. no en Musical. formato de cantata, Claro, es claro. otra cosa, pero no... Si pensamos que ya van 40 años prácticamente del canto Magallanes, ¿no es 38. cierto? Sí. Estamos diciendo de que efectivamente en ese momento estábamos reconociendo nuestra identidad. Oye, el otro día, recordémonos que en el Senado se presentó el canto a Magallanes. Sí, pero con otro grupo. Sí, Sí. pero es el canto a Magallanes. Sí, sí, sí. Independiente que sea otro grupo, salesiano. Salesiano, ¿cierto? sí, Don Bosco. Del Don Bosco, Un donde yo muchacho creo que joven. hay que felicitar Sí. Santana, el director, ¿cierto? El padre Astorga, director del Don Bosco, gran valor, porque resulta que los que estuvieron en el Senado nos cuentan que su lagrimita caía y todos felices de encontrarse con los chiquillos. Oye, ¿cómo está Punta Arenas? Fue un punto de reencuentro de todos los magallanes de la zona central. Claro. Viajaron Bueno, mucho al Congreso. Y también Carolina Goich, Sí. Carlos Bianchi, hicieron mucho por ese encuentro. Bueno, ¿cierto? en el Congreso, la primera bandera regional que hubo fue la bandera de Magallanes. Claro. Que Eso estaba, era. que alguna forma Fueron llegó y a estaba poner al instalada. grupo Altura. No, después, lo que pasa es que estaba, según lo que yo
tengo entendido, estaba la bandera Magallanes que nadie sabía un poco qué ¿Qué lo es lo que que era, era, qué sí. significaba. Entonces, cuando lo reconocen, ahí invitan al Grupo Altura a cantar al Congreso Sí. para mostrar lo que era la bandera Magallanes y darle un significado a la presencia. Ahora seguramente están todas las regiones, pero la nuestra fue la primera. Recordemos también que el Canto a Magallanes, su primera edición fue grabado en un disco doble, que si mal no recuerdo la producción estuvo a cargo de Lalo Sánchez. Enrique Sánchez, ¿no es cierto? vinilo. En vinilo, dos vinilos, un disco doble editado No sé si por doble, el... pero No, sí. era Sí, tiempo. Sí, doble. sí, doble. En la Doble. primera edición del Canto a Magallanes era un long play Dos doble, tapas, así en tiene formato dos tapas. de carpeta, una superproducción para la época por la calidad del papel de la carátula y grabado en los estudios de IRT con... Torrejón. Creo que tiene que haber sido Torrejón el ingeniero de sonido. Sí. Ah, No. Es No. una talla Claro. interna, una talla Una talla interna. interna que nos disculpen los telespectadores. Sí. Y fue Es un hecho hombre esto... muy informado, Marino. El- Guarda mucha información. el- Útil, ¿ah? No sabemos Claro. si ponerle 12 tomos, Wikipedia, le estamos buscando un sobrenombre, pero por ahí va. Enciclopedia Barça. Claro. No, las enciclopedias que se acuerdan de ustedes. Oye, Presentó Google. Pasacalpe. el Pasacalpe, si este hubiese Sopena. sido mi hermano no hubiese necesitado biblioteca. No, yo claro. Oye, Marino, Don por Google. favor. Don Google. Don Google. Ahora, ¿te sirve algo todo esto? Por supuesto. Para cerrar la información, para cerrar el reporte, esto fue, el disco fue prensado en IRT, cuando todavía en Chile se prensaba long play, se hacían discos acá en Chile, estamos hablando de la década del 70. Y eso fue en una época, no nos olvidemos, donde hubo muchos grupos magallánicos que también llegaron al disco. Sí. Patagonia 4, que sacaba sus discos también producidos por Enrique Sánchez, también bajo la etiqueta de IRT. Bueno, esos discos están aquí presentes en la Es- Perla del los- Estrecho. están gente en la puede- Perla como para los que más se puedan ver. representativos, el Canto a Magallanes, Sí. el Pionero, Patagonia 4, y paso al aviso que falta el disco Los Trianeros, que tendría que estar acá también. No lo Los hemos Trianeros podido- grabaron 2 discos. Sí, de Sí. sur a norte. De sur a sería lo norte, ideal que bailando sur a estuviera- norte, sí. que estuviera presente. Están las Sí. fotos, pero el disco falta. Así que paso al aviso a algún amigo que nos quiera colaborar. Dijimos en algún momento que se está grabando desde La Perla, en Sí, el de ambiente la que cocina recrea magallánica. la cocina magallánica. Sí. Sí, aquí estamos. Bueno, pero yo te digo, como experiencia, para terminar con esta parte de lo que estamos hablando del Canto a Magallanes, yo notaba desde arriba del escenario, tú alcanzas a ver no más allá de 4 o 5 filas para atrás, de ahí como que se te va. Pero cuando tú notabas que estabas narrando algo tan importante y ya habían personas, señoras que sacaban sus pañuelitos y se empezaban a limpiar, quiere decir que la verdad que la cosa iba en potencia. Hace Porque 38 años eran pañuelitos. es que ahora lo ahora que pasa eran- es que yo me Bueno, emocioné pañuelos enormemente desechables. cuando Antes, yo sí. me emocioné enormemente cuando yo salí al escenario, cuando hubo que saludar. Y la verdad, las cosas a mí me corrieron las lágrimas, a lo mejor nadie se dio cuenta, pero a mí sí, me corrieron las lágrimas. Más que nada es por el respaldo del público que fue tan apoteósico. Sí. O sea, fue un respaldo tan grande. Yo no sé cuánto tiempo estuvo aplaudiendo a todos los componentes de lo que Bueno, la formaron última función donde subieron todos los que habían participado. Ya, cuando subió, Parte eso no técnica. terminó nunca, parece que no terminaba nunca, y la verdad las cosas fue impresionante. Yo creo, no sé, me parece a mí, por ahí hay algunas ideas, yo creo que va a costar muchísimo llegar a realizarlo, pero ojalá se puedan juntar las autoridades, ojalá nosotros mismos, que siempre estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Habían algunas conversaciones por ahí, se estaban buscando entre las autoridades, también Geopark también estaba muy interesado en hacer el Canto Magallanes, pero así multitudinario, o sea, para Que vayan que todos. vengan todos. todos. Y el pensamiento que se conversó así, esto todavía hay que ver técnicamente si se puede hacer, porque acá en Punta Arenas tú sabes que técnicamente si no tienen los pronósticos del tiempo está Con mal. 60 kilómetros Pero por la hora, idea todo. sería hacer el Canto Magallanes la noche de Año Nuevo, o sea, partir a las 11, o sea, 3 minutos para las 11 para que en el momento de las 12, cuando estés llegando a la cúspide del Canto Magallanes, frente a la Goleta Ancuda, abajo en la costanera, donde puedan tener 10.000 personas, empiecen los juegos artificiales, sería algo pero grandioso y fantástico, sería inolvidable.
que lo puedan grabar todos los canales de televisión, que puedan transmitirlo, incluso que lo Ese es puedan un ver. hecho, el un resto de hecho Chile. un hito aquí en Magallanes que todos los años nuevos se haga. Claro, sí. Como así en otras ciudades se hace algo especial. En vez de traer un Todo grupo de es cumbia, posible, digo es yo. cosa de meterle empeño. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero ojalá. Bien. Oye, dentro de la identidad magallánica me gustaría que recordemos algunas frases de cómo conversamos nosotros. Porque yo le decía a Fernando hace un rato, si tú estuvieras en otro lugar que no sea Punta Arenas, ¿cómo identificarías a un magallánico? Entonces, bueno, estábamos pensando y dimos con algunas frases, como por ejemplo el sí, no, Me caigo, che. me caigo. Me cago, che. Me cago. Hola, ¿cómo es que te dicen? ¿Cómo que te llamas tú? O poner el apellido, Marino Muñoz del Wander. Verdad. De Mario Derby del Zócalo. Oye, eso se ha perdido. Fíjate que uno en términos del lenguaje, de la manera de hablar, es cierto que los que no son de acá lo pueden encontrar divertido, de repente se pueden reír, pero en lo personal yo soy un defensor del lenguaje nuestro y por una razón muy simple. El lenguaje nuestro, que seguramente debe ser una amalgama entre entonaciones de distintas razas, orígenes, es el lenguaje que proviene, todos estos modismos provienen del hombre o de la mujer de trabajo. Hay otros modismos, hay otras formas de hablar que provienen de otros estratos de la sociedad, ¿ya? Pero esto proviene netamente del hombre y de la mujer de trabajo. Y yo creo que en eso está la pureza de ese lenguaje y la necesidad de que nosotros lo conservemos. Nosotros tenemos que avergonzarnos de decir, de repente encontrarnos con un conocido, hola, ¿qué te había hecho? ¿Ya? O sea, debieran, Me cago, che, te habías perdido. claro, sentirnos orgullosos. Eso mismo que decían ustedes, yo me acuerdo, antes uno se saludaba, oh, Mario del Júpiter. Entonces tú le agregabas, Le agregaban el apellido. El deportivo Claro. de la época de acá, del Sí, sector, del barrio. y podía ser cualquier equipo. Por último, si tú de repente querías molestar a alguien, le decías de un equipo contrario. Ya, no O importa. del barrio que eres. Del Claro. barrio, sí, pues, el Scout, el Magallanes, Sí. el Éxtal, el Júpiter, El San el Martín. el Olimpo. Me acuerdo del colegio Olimpia, esto de perdón. usar los gorros tejidos por la mamá generalmente con el pompón, Ah, un gorro sí, feo. Claro. ¿Ah? No te faltaba que te quitaba gorro feo, te mandaste tu gorro. Yo creo que esas cosas, y hay manifestaciones, hay comunidades de Facebook, tengo entendido, ¿no es cierto?, que están en esto, están por recuperar la identidad. Y de repente circulan algunos correos electrónicos donde algunas cosas típicas nuestras. Entonces se dice, nosotros no íbamos de paseo, nosotros íbamos de picnic. Nosotros no comíamos mermelada, comíamos jam. No tomábamos once, tomábamos café. Cosas distintas. La pradera. La pradera. Uno al norte, En el de norte repente llegaba. veía la pradera. Claro, llegabas pidiendo una pradera al norte. No, pero y lo diferente entre nosotros también, o sea, tú te vas a Santiago y te dicen, te invitan a un asado Sí. y lo preparan en una parrilla. Ah, Y sí. nosotros no, pues la parrilla es parrillada. Es No, parrillada, ya, sí. claro. Nosotros parrillada. El Sí. asado es el que, Sí. el que se coloca Al palo. en los fierros Sí. y al palo. Ese es el asado. Sí, Entonces cuando sí. te dicen asado, no, pues esto es una parrilla. Pues. Oye, bueno, y el hecho, por ejemplo, que todos los magallánicos tienen un amigo de apellido croata. Yo, mientras ustedes hablaban, pensaba que casualmente en esta mesa todos tenemos ancestros croatas, ¿cierto? Don Marino Muñoz, alguien dirá, pero ¿y cómo Marino Muñoz? Pleticovic, por ahí le Ah, no, pues, Agüero Pletico sí es la mamá, Así es. ¿cierto? Sí. El señor Fernando Calcuta, Violich. Violich. El señor Navarro, uno dice, ¿y el señor Navarro por qué? Andrade más encima. Es Navarro Claro. Andrade. Bueno, papá Navarro Martinich, ¿cierto? ¿Para qué decir? El, Hay que decir. el que habla, Esteban, Sí. ¿cierto? Entonces, todos tenemos, y eso hace que... Bueno, y así también tenemos nuestro... Respecto raíz de los chilotes, No, claro. no, Toda, sí. toda familia está metido Obviamente, no, obviamente. El yugolote. El yugolote. también, el No, yugolote. hoy día, no, Sí. hoy día sería croalote, Yugolote. Ya. ¿cierto? Pero, La historia partió como Con los yugoslavos. Quedaron como yugoslavos. bueno,
Y si nos Eso vamos- va a dar para otro cambiar momento. No, eso, claro. Y si vamos un poco más atrás, podemos hablar de los austríacos. Sí. Ahí ya se empieza a poner. No, ahí ya se pone- empiezan ahí se pone empiezan los Claro, problemas. empezamos En con ese los tiempo problemas. ya se renegaba completamente Sí. del imperio austrohúngaro, porque todo lo que venían arrancando de esa parte. Pero es que, bueno, en realidad vinieron dos grupos. Los que vinieron antes de la Primera Guerra Mundial Sí. y los que vienen después. Pero fíjese que independientemente de todas esas disquisiciones que uno pudiera hacer respecto de estos temas, aquí lo importante es que se forja una identidad, porque si nosotros empezamos a hilar un poco más fino, cuando nosotros decimos los argentinos, pero ¿quiénes eran los argentinos que estaban al otro lado de la Pampa? Eran los chilotes, en su gran mayoría, que habían llegado a Argentina. Entonces uno dice, influencia argentina, de acuerdo, pero una influencia argentina que ya estaba a su vez, ¿no es cierto?, cargada de todo el influjo que había llegado desde la isla. Y todo eso contribuye, ¿no es cierto?, a lo que somos, a lo que hemos llegado a ser nosotros, tanto como comunidad, como comunidad, como también individualmente. Y ahí estaba metido, yo te digo, en la parte argentina, en la parte sur de Argentina, el gallego y todas esas partes, los croatas ya estaban también. También, claro, O sea, efectivamente. más que los italianos que Sí. ocuparon gran parte de Argentina. O sea, Sí, yo te sí, digo, De hecho, exacto. cuando uno hace la ruta 40 desde Chile Chico a El Chaltén, hay unos hoteles de paso y hay uno pero muy bien mantenido y que habla de la historia de los pequeños hoteles de paso en manos de croatas. Que ellos, como tú bien dices, se asentaron en esas localidades también y algunos que no estaban en el tema de la ganadería, que creo que estaba todo en manos de los ingleses, igual al otro lado de la frontera. Ingleses y españoles. Claro, Sí. los croatas tenían esto, Sí, estaban en este tipo de comercio de hoteles de paso, muy bonitos. Y a propósito, mira, tal vez vamos a salpicar algunos temas, pero que también tienen que ver con nuestra identidad. Cuando tú hablas del Chaltén, en el Chaltén actualmente tiene una pizzería, una fuente de soda, algo así, un señor Domenech, hijo del recordado doctor Oriol Domenech, que ejercía en Río Gallegos, Casado Ya. con Argentina, ¿no? casado con Argentina. Ah, Y era quien, ¿no es cierto?, le sacaba las amígdalas a todos los que cuando niños, ¿no es cierto?, había que sacárselas por alguna razón, no sé si médica o de algún tipo de creencia, y en vez de ir a Puerto Mono o ir a Santiago, nos llevaban a Gallego, donde el doctor Domenech, que él operaba de las amígdalas. Yo creo que a gran parte de los operados de las amígdalas que actualmente rondan entre los 45 y 55, como los 60 argentinos años. cruzaban el alambrado para venirse a tratar con el doctor Soto cuando tenía Sí, algún problema de hueso. así Después es, se trata de claro, Puerto Natales. Exacto. También me tocó. Sí. Bueno, amigos, gracias a ITV por esta tertulia magallánica. Nos vamos a despedir mostrando la obra del gran Popeye. a ver, A ver qué hizo Popeye. Ojeda, por parte. no es cualquier Popeye. Bien. no, mire tú, Muy bueno, no, muy mire, bueno. Bravo, bien bravo. enojado, Muy oiga. bien. Muy bien. Estamos Bien. viejos. Así es, pues amigos, la tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho por ITV Patagonia. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentaron Tertulia Magallánica.